calentando un costado de la cancha, el señor Fede Pasos ingresa. Ingresa con los cortos. Vamos, Fede. Vamos, Fede. ¿Cómo salió Racing ayer? No empecemos. Chicanera. Fuera esa discusión. Aparte de dónde. Chicanera. Claro, aparte de dónde, que la picó ahí, regaló un penal decisivo. Pero soy periodista, estoy preguntando, chicos, no sé cómo salió Racing. Evidentemente no fue un buen resultado. Quedamos fuera de Copa Argentina. Okay, 5-3 esa con era la Huracán. respuesta. Es tan difícil la respuesta. Independiente, ¿cómo salió? Perdimos por penales. Es una respuesta contundente. Mano a mano hemos quedado. Pero como el técnico ese no. Es lo que pasa. No, pero perdimos por penales. Viste que los penales son un pero poco ¿cómo una estás viendo? lotería. Vale lo mismo. ¿Cómo está viendo el técnico Independiente? Qué pregunta difícil. No, bueno. ¿Cómo estás viendo el técnico? Bien, me parece que le dio una inyección de ánimo a los jugadores. Bien. Que se está viendo esa inyección, ¿no? Reflejada en el rectángulo de juego. Bien. ¿Hiciste Bacrista no? No todavía. ¿Los arbitrajes cómo vienen? Los arbitrajes acomodados. Está yendo, hay mucha gente del macrismo en Independiente. Digo, sí, claro. ¿Sí? Sí, mucha gente mirá, que está yendo ya todos los días. No se habrá privatizado, ¿no? El fútbol Independiente. Sé, Digo, pregunto, no, es una pregunta simplemente. Perdón, bien, Fede. Fede Paso, 50 años del golpe Allende. Mañana, bueno, mucha celebración, mucho recuerdo. Mañana es una fecha importante, particularmente para los hermanos chilenos, pero también para toda Latinoamérica, porque es muy significativo y muy simbólico por dos motivos. Primero, porque es un aniversario redondo y no es lo mismo 49 que 50. Exacto. Por una cuestión que, no sé, debe haber algún paper en algún lado que diga por qué el número redondo pega más. Sí. Pero el número redondo pega más. Es medio siglo de el golpe en Chile, ¿no? Del golpe que llevó a Pinochet a la primera magistratura de manera ilegal, ¿no? A través de las armas, derrocando el gobierno de Salvador Allende, que fue un gobierno muy particular también en el Cono Sur. Y además por las particularidades que tiene el caso chileno, ¿no? Es una de las dictaduras del Plan Cóndor, este proceso de esta conjunción de dictaduras de mediados del siglo XX que se dio en Sudamérica, financiadas y también pensadas desde el imperialismo norteamericano, ¿no? Pensadas desde del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entre las cosas interesantes que pasa cuando hay eventos como esto, ¿no? Que se cumplen 50 años en este caso, es esa distancia histórica también que te permite ahora con documentos decir el golpe de Chile fue financiado por los Estados Unidos. Sí, hay documentos desclasificados. Ya hay documentos que dicen eso, o sea, que indican eso, sí. Que les molestaba, hay que recordar un poquito a Salvador Allende, es un presidente socialista, llega al gobierno y trata de implementar el socialismo efectivamente por la vía democrática. Hasta ahora el socialismo, hasta ese momento, llegaba después de una revolución, ¿no? De la toma de poder por una revolución, pero en este caso fue distinto, llega vía las urnas. Ahí está la gran particularidad chilena, ¿no? Porque es un gobierno socialista, ¿no? Llega con la Unidad Popular, ¿no? Que es una conjunción de partidos de izquierda, el Partido Comunista y el Partido Socialista eran los más importantes, pero también había ramas de militancia popular, incluso cristiana, que apoyaron a Allende y conformaron esta alianza que fue la Unidad Popular, que llega implementando un modelo socialista o pretendidamente socialista a través de las urnas. Es un gobierno democrático el de Allende. Eso es importante porque es una de las grandes cosas que lo diferencia de otras experiencias socialistas. Dentro del marco de la democracia burguesa, queremos decir, no porque no sean democráticos, pero es otro tipo de democracia la que establecen otros socialismos. Chile siempre es una particularidad porque muchas veces, incluso me atrevo a decir en la contemporaneidad, es una especie de laboratorio de los Estados Unidos y de las políticas neoliberales, ¿no? Antes de Allende estuvo el gobierno de Frei, ¿no? La democracia cristiana, que fue un ejemplo de lo que fue la Alianza para el Progreso, ¿no? Que es una política implementada desde el Departamento de Estado de Estados Unidos para establecer ciertas medidas progresistas en Chile y de construcción de obra pública, vivienda, digamos. Chile ha sido un mascarón varias veces de lo que fue Estados Unidos, incluso con el modelo neoliberal que prima hace tanto tiempo, ¿no? Y otra de las particularidades que tiene el gobierno de Allende es que efectivizó políticas, digamos, ¿no? Es un modelo que no se pudo implementar porque terminó durando muy poco tiempo en el poder,
pero en ese poco tiempo que duró, en esos pocos años que duró, implementó políticas, ¿no? Empezó a eliminarse el latifundio progresivamente, se nacionalizó el cobre. Está bueno ver estas experiencias porque la política de materias primas y de cuidado de recursos naturales, no es algo de ahora, que hablamos del litio, ¿no? Que estamos en conjunto con los chilenos. Ya a mediados del siglo XX era un tema, ¿no? La nacionalización de los recursos naturales. Entonces, el gobierno de Allende profundizó en algunas cuestiones y recibió este toque de gracia el 11 de septiembre de 1973 en un golpe de Estado que fue muy violento, ¿no? Casi el 3% de la población, según estimaciones, se exilió en Chile, ¿no? Hubo una gran cantidad de exiliados, hubo una importante cantidad de desaparecidos, ¿sí? Persecución política, violencia política, por supuesto, interrupción del Congreso, interrupción de la Constitución, también prohibición de los partidos políticos, de todo tipo de actividad política, digamos, ¿no? Fue una dictadura muy feroz que tiene la particularidad de que duró hasta el año 90. Ahí es donde entramos en una cuestión que es difícil de entender, porque la dictadura argentina fue muy feroz y duró 6-7 años, digamos. No es lo mismo que duró hasta el año 90, ¿no? Del 73 al 90, junto con la dictadura brasileña, quizás la de Pinochet es la más extensa en el tiempo. Sí, no sé, Paraguay como... Sí. Stroessner, 30 años. La de Stroessner es la más larga. Es previa. No, pero es previa, no es dentro del proceso, me parece. Sí, no Forman parte del Plan Cóndor, Sí, pero claro. con un andamiaje previo, Sí, digamos, sí, ¿no? Con un exactamente. armado previo. Stroessner muere en el 89, si no me equivoco. No sé, no Sí, me acuerdo. 89. Pensaba, Fede, no sé si lo vas a mencionar, que también es, hablando de Lula y lo que venimos hablando un poco del fake news, ¿no? También, bueno, fue el primer caso de fake news con el acuerdo que hace el gobierno de Estados Unidos con el Mercurio, ¿no? Que empieza a preparar el terreno para el golpe de Estado diciendo que había desabastecimiento, que faltaban cuestiones, ¿no? Como para justificar parte de lo que vino después. En el azúcar. En el azúcar, exactamente. Anuncian a la Y algo de mañana la leche que también. no hay azúcar y que aumentó el precio del azúcar. La gente desesperadamente sale a comprar azúcar. Y a ¿Y las qué 7 pasa? Y a las 7 de la No tarde queda no había azúcar. ni No azúcar había y azúcar. había subido el precio. Exactamente. Mira. Sí, había un proceso de desabastecimiento e inflación porque el gobierno de Allende no logró quizás establecer una política de alianza con los sectores comerciantes y de la economía, no logró profundizar hasta ese punto y se convirtió en un sector social directamente opositor al gobierno de la Unidad Popular, y lo mismo ocurrió con parte de los medios de comunicación, que fueron propagandistas del golpe. Por eso el ejemplo chileno nos es familiar, porque hay características en común con la dictadura argentina que iba a tener lugar pocos años después. Esta semana pasó algo importante que hizo el gobierno argentino, que en el terreno de lo simbólico, en el terreno quizás de lo simbólico, es importante, digamos, ¿no? Obviamente que la agenda política argentina tiene otras urgencias y por ahí pasó un poco de largo, pero está bueno ponerlo en relieve, que es que el presidente Alberto Fernández retiró 2 distinciones que le había hecho la dictadura en homenaje a la dictadura de Pinochet, ¿no? La Orden del Mérito y la Orden del Libertador San Martín, que se le habían otorgado al dictador chileno Augusto Pinochet. Y el gobierno de Alberto Fernández se las retira, ¿no? Post-mortem, muchos años después. No importa. Pero es simbólico, sucede. pero está Sí, bien. Y desde lo Claro. simbólico no es lo mismo que eso suceda que no suceda, digamos. Claro, ¿no? Tener claro. Está un bien. Estado que condena a un gobierno genocida, a un gobierno vaciador, a un gobierno ilegal como fue el de Pinochet. Y a un no es gobierno menor. que apoyó a Inglaterra en las guerras de Malvinas como ningún otro prácticamente, ¿eh? También. Como para sumarle. También, así es, porque fue tan largo que nos vamos mucho Claro, más allá en el exactamente, tiempo, tal cual. en el caso de Pinochet. Hablé, profe, con un político chileno, con el presidente del Partido Popular de Chile, Juan Pablo Sangüesa Tortella, y hablamos un poquito del aniversario del golpe y cómo se percibe hoy en la sociedad chilena. Porque está cosa de sentido común de que la sociedad chilena es pinochetista, ¿no? Está como ese sentido común, que por supuesto es un prejuicio, ¿no? Eso por supuesto que no es así. Claro. Yo vos sabés que tengo ahí una experiencia, perdón, chiquitita, yendo varios años de mochilero a Chile, sobre todo en la Patagonia chilena. Es una costumbre que te alquilen piezas, ¿no? Porque todos hablan del modelo chileno, pero la gente, si no mete a extraños a vivir en su casa, no llegan a fin de mes. Claro. Y algo que al principio me resultaba, que es más, nos hemos ido de casas, es ver
el póster de Pinochet en el living. Sí, eso de la alguno. casa. Bueno, está bien, por Pero eso. nos pasó varias veces, por Está eso bien. digo, entiendo que no son todos, pero varias Seguro veces. que no, si ganó No, Boris. por supuesto, pero habrá gente, claro. por pero acá no supuesto. te pasaba de ir a una Era casa y raro ver eso. Sí, eso era el raro. póster de Videla. Sí. Bueno, Pinochet muere en Chile siendo senador vitalicio, Claro. ¿no? Un cargo honorífico que se le crea a él después de detentar el poder. Digamos, ¿no? Eso no es menor. Tampoco es que surge de la nada el sentido común. Pero bueno, eso hablé con Tortella Sangüesa a ver qué nos decía. Es el uno, Flor. Vamos con eso. A ver. A ver, el pinochetismo, tanto como el allendismo, no estoy en ningún caso diciendo que están en el mismo nivel ni moral ni político, por cierto, pero son figuras que tienden a agrupar a la sociedad chilena en torno a más elementos de los que la misma personalidad o la misma situación histórica del momento histórico que vivieron supone, ¿no? Lo que podría llamar la teoría populista como los significantes vacíos, ¿no? Son personajes que están dotados de mucho más contenido del que el mismo personaje puede abarcar. Entonces, en ese sentido, hoy día el pinochetismo existe, por cierto, en una porción, a mi juicio, minoritaria en la sociedad. No hay ninguna encuesta que pueda sostener algo distinto. No obstante, sí hay una preocupación creciente en los sectores democráticos y populares de nuestro país porque ha habido una disputa del relato del golpe de Estado, de la figura de Pinochet y de la valoración de la democracia también, que ha abierto un campo para discutir cuestiones que antes era impensable discutir, ¿no? Como la justificación de haber roto la democracia y propiciado el genocidio en Chile. En ese sentido, me parece que hay un sector de ultraderecha, particularmente centrado en el Partido Republicano, en la fuerza de choque que tienen, que se llama Team Patriota, que ha logrado reivindicar o ha querido más bien reivindicar la figura de Pinochet como aquel salvador, ¿cierto?, de la patria que nos liberó de la inminente dictadura marxista de Salvador Allende. A todas luces una locura, pero una locura que ha encontrado bastante asidero, ¿no? Entonces, me parece que más que la figura de Pinochet en una versión, cierto, renovada y en perspectiva de los 50 años, lo que está hoy día fraguándose es un discurso de ultraderecha que viene muy por delante de nosotros y nosotras y del cual estamos acusando golpe ahora que vemos los efectos de aquello, pero más que hablarnos de Pinochet versus Allende, lo que nos está hablando es de las disputas totalmente actuales que existen del relato, ¿no? Y ante ese escenario tenemos el desafío de no barnizar nuestras posiciones políticas para poder, en un clima de polarización, tomar postura. Cuando las sociedades están polarizadas, uno tiene que vincularse a un polo. Cuando uno busca despolarizar la sociedad en este tipo de contextos, termina siendo puesto por quien toma posición, ¿no? Creo que es lo que le está pasando al gobierno de Chile, creo que es lo que le está pasando a grandes sectores del denominado progresismo chileno en torno a este tema y que han también significado hoy día este avance de lo que podríamos denominar el pinochetismo en Chile. Juan Pablo Sangüesa, ¿no? Recién hablábamos de la injerencia de Estados Unidos en el armado del golpe en Chile. En 1970, ya estaba gobernando Allende, Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos, de distintas administraciones, la presidencia de Estados Unidos que fue contemporánea al golpe en Chile fue la de Nixon, dijo: no veo por qué tenemos que quedarnos acá y ver cómo un país se torna comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo. Mira. Acá hay una idea como de salvajismo, ¿no? increíble, Como ¿no? que la soberanía de los pueblos no es tal si no es acorde con los intereses de la potencia hegemónica, ¿no? Claro. Y también vale decir que el aniversario del golpe es el aniversario también del fallecimiento de Salvador Allende, ¿no? De este líder popular chileno, porque cuando se sucede el copamiento del Palacio de la Moneda, que es la casa de gobierno
chilena, bueno, Allende Decide resistir. decide resistir. Hace ese famoso discurso de se abrirán las grandes alamedas. Exacto. Y dice, yo no me voy a ir porque yo fui puesto por el pueblo acá. Yo pisaré la calle nuevamente. Él anticipó previamente también en discursos públicos, lo dijo varias veces, que él iba a cumplir su mandato. Claro. Y si no le dejaban cumplir su mandato, tendrán que acribillarme a balazos para que deje de actuar. Digamos, ¿no? Lo anticipó como ha sucedido con los líderes populares, incluso de la contemporaneidad, Sí, ¿no? Que exacto. avisan que hay que mirar al norte en el caso de que algo suceda. En 2011 exhumaron el cuerpo de Allende y se confirmó que bueno, se quitó la vida en ese momento, pero en una situación Rodeado, claro, sí. totalmente rodeado en un golpe de Estado que fue muy violento. Bombardea la Casa de la Moneda. Exactamente. Yo, el testimonio que escuchábamos decía que el presidente Boris, ¿no? Actual presidente chileno, está como queriendo ir a la Avenida del Centro y que no hay Avenida del Centro, ¿no? Y un poco lo traigo también aquí a la Argentina, ¿no? Me parece que un poco también un sector del gobierno buscó esa Avenida del Centro y no fue a los polos, que no estaría existiendo hoy por hoy, ¿no? No Me sé, parece. yo no estoy tan de acuerdo. ¿No? ¿eh? Bueno. No, porque yo creo que frente a la locura que proponen Milei y Bullrich, vos tenés que ir por la Avenida del Centro, para mí. No es que no. O sea, Claro, yo para ahí- mí, no, está bien, tal vez es mi postura. Digamos, No, pero ahí es tal como vez no, una- seguro que es mi postura ¿Es el personal. huevo o la gallina? Digo, ¿por qué tenés No, que ir bueno. ahí? ¿Porque antes no fuiste al polo? Ayer, Bueno, Axel, ayer tuve un debate parecido, un debate con algunos compañeros de otros países de América Latina en un curso que dimos y ese planteo lo hacía Breno Altman, que es un comunicador brasilero muy cercano a Lula. También tenía un poco ese planteo de ¿qué pasa cuando en una, digamos, cuando no marcas bien los límites que tiene una democracia capitalista de este tipo y querés ir a fondo? Bueno, un poco, no habló de Allende, pero hablaba Claro. justamente de Allende. Si no vas a fondo con ese cambio, enseguida te encontrás con ese límite y terminás defendiendo eso que supuestamente querés cambiar, dice. ¿Por qué? Y porque el otro te tira para el otro lado. O sea, te aparece todo el tiempo la ultraderecha y te empuja. Entonces, él lo analizaba con el caso Brasil. Y Dilma, digamos, queriendo ir un poco al centro, digamos, y hace políticas que no molesten tanto al establishment, pero defrauda a gran parte de la población y bueno, y le hacen un golpe. Pero dice, hay que recordar que le hicieron un golpe, no es que se cayó, le hicieron claro. un golpe. Sí, sí. Y ahí surge Bolsonaro y como después figura, ¿no? dice, ¿cómo llega Lula? Lula llega a partir de un discurso de centro. Dice, bueno, ahora después es en ese acuerdo que tenés con el centro, ¿hasta dónde podés ir? Claro. Sí, de ¿No? hecho Ahí pacta está. con la derecha también Lula en algún punto, ¿no? Claro, por eso, pero porque para recuperar el poder. Sí, ¿no? sí, Pero tal bueno, cual. un debate interesante que hay en América Sí, Latina. y el debate de cómo representar, ¿no? Porque que el modelo es de desarrollo y crecimiento económico con inclusión, claramente es por ahí y es lo que en el caso de la Argentina hizo el peronismo, está intentando hacer del 45 en adelante con sus marchas y contramarchas. El tema es cómo canalizar la bronca y cómo representar. Esta semana Axel Kicillof dijo que hay que inventar una nueva canción, que hay que componer una nueva canción. Y eso no es quizás una nueva forma de hacer política, porque hay experiencias incluso muy inmediatas, muy atrás en el tiempo, muy cercanas en el tiempo, que demuestran que han sido modelos exitosos. El tema es cómo representar y cómo canalizar la bronca. En 2019, en Chile, hubo una insurrección histórica, de las Sí. más grandes desde los 70 para acá. Sí. Bueno, De ¿cómo los se canaliza feminismos, esa todo, bronca? sí. Hubo un resultado electoral importante que fue la asunción de Boric. Ahora, ¿cómo está gestionando poder Boric? Bueno, ahí ya es otra discusión. La herencia de Pinochet está en la Carta Magna de Sí, Chile, por digamos, la supuesto, por Constitución, supuesto. que no están pudiendo terminar de implementarla. Y que ¿no? evidentemente hay otras fuerzas que por supuesto juegan y no es No, solo el deseo pero además- de quien conduce un país, no de hacer las cosas. No, bueno, y vos decís eso, pero la reforma de la Constitución acaba de ganar el pinochetismo, También. el plebiscito Sí, sí. con respecto al tema de la reforma. O sea, no es que desapareció el pinochetismo, Claro, claro. ¿no? Sí, sí. Que hay que decir que es el aliado, que es uno de los aliados. Hay dos líderes políticos que saludaron a Milei. Kast, el pinochetista de Chile, y Bolsonaro de Brasil. Son los únicos dos líderes que lo saludaron. Y es muy interesante la entrevista que le hace el periodista chileno. A nosotros no nos da entrevista a Milei, lamentablemente. Y cuando va acá a los medios, por más que digan La Nación o TN, ellos no le repreguntan casi nada, pero hay un periodista chileno que le hace repreguntas, son interesantes. El periodista es del centro, no. Pero él hace 2 o 3 preguntas básicas. Cuando le habla de la libertad, le dice, acá también en nombre de la libertad gobernarnos, pero ¿cuál es la libertad, no?
¿de qué es la libertad alianza? hablamos? Claro. Pinochet también hablaba en nombre de la libertad y quiso implementar la libertad económica. Ahora, es más importante eso que la libertad política, ¿no? Le preguntaba, y ahí hizo agua, Milei, como que cada vez que le hacen una repregunta, Sí, hizo agua claro. en todo, ¿no? Sí, Dijo, sí. ahí es donde dijo que él quería privatizar las calles, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero me parece que tiene que ver con el ejercicio y la experiencia chilena también, muy interesante. 50 años. 50 Del años golpe. de un momento político que inició un proceso que dio vuelta a la matriz productiva en Chile y condicionó al pueblo chileno de una manera parecida a lo que hizo la dictadura acá, ¿no? Lo que decimos siempre, el pueblo chileno se jode ahí, el pueblo argentino se jode en el 76. Y estamos tratando de levantar la cabeza a los pueblos de Latinoamérica de estos procesos que fueron muy profundos en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural. Fede Pasos pasó por el destape, 10 de la mañana, 40 minutos. Gracias, Fede. A ustedes.